Hoy hablamos de baichus y de shochus y arraks, destilados tradicionales asiáticos. Así que vamos a comenzar por los destilados chinos. Y que el destilado tradicional de China sería el baijiu. Y hablar un poco de baijiu es hablar de la historia china también. Que bueno, los primeros rastros de fermentados se encuentran en China cerca de 9000 años antes de Cristo. Estos no eran fermentados, probablemente no hechos a conciencia por el hombre, sino eran fermentados naturales. Sí mezclaban diversas frutas, miel, granos y fermentaba entonces naturalmente. Y luego, 8000 años más tarde, cerca del 1000, ahí recién los chinos empiezan a entender lo que es el Qiu, que es su forma de fermentar, y sería como el equivalente en japonés al koji, que básicamente es un cultivo de un grano con un hongo que hace la sacarificación del almidón y los transforma en azúcar. Esto bueno, fue cerca del 1000 a.C. y aquí ya empezaban a producir sus primeros fermentados, ¿no? Bebidas fermentadas. Más tarde, alrededor del siglo XIII, después de Cristo, ¿no? Reciben ya los primeros conocimientos de destilación a través de las invasiones mongolas y se empiezan a originar los primeros destilados en China. Y aquí, bueno, en China, o sea, esto es casi un siglo antes que el vodka, que es el primer destilado que empezaron a conocer los occidentales, o los europeos o Asia occidental. Así que, bueno, ahora voy a pausar un poquito de la historia, después sigo a medida que tocamos algún hito histórico y vamos a ver un poquito cómo serían los procesos. Que, bueno, para empezar, el baijiu es una familia de destilados, son un grupo de destilados, no es un solo destilado. Por eso no, bueno, hay que tener una mente muy abierta como cualquier otro producto que prueban por primera vez y no juzgar a toda la categoría por una sola variedad de baijiu. ¿Cómo se crea este baijiu? Bueno, por empezar se generan los fermentados. Primero se hierve el grano. Bueno, hay que aclarar que los baijiu son de una variedad de granos bastante grandes. Ahora, dependiendo la zona, China tiene 8 grandes regiones culinarias. Y un poco a raíz del clima, o a raíz de, claro, que el clima influye en qué tipo de grano se puede cultivar bien. Por ejemplo, en el norte crece el sorgo. Y en el sur crece muy bien el arroz porque son climas más cálidos. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que es el grano más fermentado en el mundo, por ejemplo? Hay varios, pero aunque suene raro para muchos, el grano más fermentado más que probablemente sea el sorgo. Porque ¿qué se usa en África para hacer cerveza? En Escocia algunos whiskies de grano son de sorgo. El sorgo es un grano que crece muy bien en climas fríos y entonces, o sea, en el norte de China hay muchísimo. Y bueno, además de sorgo, bueno, hay arroz, hay también trigo, hay lo que es centeno. Trigo y cebada, ¿vale? ¿Y cómo fermentan? Bueno, ellos usan lo que se llama el chiu, que es básicamente también es casi lo mismo que el koji japonés. De hecho,
el koji japonés se descubrió en China y es una de las pocas cosas que los japoneses admiten que tomaron de los chinos. No les suele gustar admitir que tomaron ideas o usaron tecnología de China, pero sí, pero el koji japonés es parte de China, pero es muy distinto la forma de cultivarlo, ¿no? Ellos tienen dos formas, los chinos, que una es como hacer ladrillos de un grano, como el trigo, por ejemplo, que normalmente los kyu son de trigo, tal vez arvejas y tal vez alguna otra especia, pero ellos dejan que se fermente naturalmente, o sea que se genere un cultivo. Obviamente es un trigo compactado en forma de ladrillo con algo de humedad. Y ahí se llena de esporas y se fermenta, básicamente. ¿Qué sucede? Esto también se mantiene en cuartos a temperatura controlada y año a año es un cuarto hermético, o sea, y año a año las mismas bacterias permanecen en el aire, ¿no? Entonces, luego estos ladrillos los van moliendo y le echan un poquito al ladrillo nuevo, entonces el ladrillo nuevo también agarra y genera un bloque de materia orgánica, ¿no? Con fermento. Bueno, así se generan, esto es en el norte de China, y en el sur lo que se hace es el xiaoqiu, que sería chiu pequeño. En el norte está chiu, estos de los ladrillos, y el xiaoqiu vendrían a ser básicamente como pelotitas de arroz. Es arroz compactado y también tal vez con arvejas y a veces hierbas medicinales chinas. También es un fermento que año a año en un cuarto hermético lo van... Muchas veces algunas recetas son secretas. Aquí un poco de la filosofía china es que son muy herméticos en este tipo de cosas. Entonces muchas partes de los procesos son transmitidos en el principio eran transmitidos de maestro a discípulo. En la dinastía Ming, hasta que no terminó la dinastía Ming, no se empezaron a asentar los procesos por escrito y no había estandarización. Por eso se originaron estilos muy distintos. Así que en el norte se fermenta básicamente a base de unos ladrillos de grano y en el sur a base de bolas de arroz. Y también el baijiu del sur está hecho más que nada a base de arroz y en el norte a base de sorgo o una mezcla de granos. Luego de la fermentación se destila esto. Ahora, para algo más de la fermentación es que dependiendo del estilo de baijiu se va a fermentar de distintas maneras. Normalmente lo suelen enterrar en la tierra, en el norte sobre todo, que hace mucho frío, y generan un mash, una masa. Y una gran característica de los destilados chinos es que ellos fermentan y destilan en estado sólido o semisólido. Es la gran diferencia con los destilados chinos respecto a los occidentales. Hay excepciones, hay pequeñas excepciones. El baijiu de arroz por lo general es una, ya que se hace de una manera más similar al sake, si por ahí se genera una especie de sake que luego se destila. Y por eso los alambiques chinos son distintos, son totalmente distintos a los occidentales. Y hay dos tipos. Los más antiguos tienen un lugar para poner el grano sobre una especie de rejilla. Los casos que usan para cocer el arroz, que es el primer paso de todos, se asemeja a un dim sum. Es como rejillas de bambú o puede llegar a ser hasta de acero inoxidable entrelazadas. El grano va por arriba y el vapor sube por abajo, ¿no? Entonces, a ver, acá creo que tengo alguna foto o alguna muestra del destilador.
Más adelante, a ver. Entonces, los alambiques chinos también se esparce todo. Esto es tal vez la parte más trabajosa de la elaboración de los baijiu, porque es como poner el grano en el alambique, que es más difícil porque no es un líquido, entonces lo tienen que esparcir en toda esta malla, ¿vale? Para que poner abajo un caldero con agua hirviendo y el vapor que sube es el que va extrayendo todos los alcoholes, el etanol básicamente. Y aquí es esta forma de destilador, que acá, a ver, ahora les voy a mostrar más o menos la forma del destilador, era algo así. Es una cosa así, esos eran los primeros destiladores. Esa era la cabeza y salía directamente a... ese fue el primer tipo de destilador chino, que se llama Tianquo. Y luego tenemos los que se usan ahora, algunos se siguen usando de esos, pero el más moderno sería este, que es un caldero ahí, el agua sube y extrae el etanol y ya tiene una serpentina con agua helada, que eso le termina de extraer el alcohol. Obviamente se extraen las cabezas y las colas. Y bueno, luego los chinos son expertos en usar también las cáscaras de los granos, ¿vale? Para aislar las distintas capas de fermentado. Y lo particular de las fermentaciones de los baijiu es que, hechas en el pozo, pueden ser en pozos de piedra, ahí ya luego nos van a transmitir distintas características, los distintos tipos de fermentación que van a dar origen a distintos tipos de baijiu. Primero las más antiguas se las fermentaba en vasijas de piedra, pero como era tan poco, no les alcanzaba, empezaron a hacer pozos de piedra y ahí fermentaban. Luego, otros estilos de baijiu tienen pozos de tierra directamente. Y por último están los que son como una especie de camas de ladrillo. Y ahí se pone la masa de fermentar. Hay masas que se redestilan hasta 7 veces o se refermentan. ¿Y qué pasa? En todos estos pozos normalmente queda algo de bacteria y de levadura de la masa anterior. Entonces se va generando como una masa madre y eso mantiene un poco la consistencia. Pero lo que normalmente se hace, o sea, los baijiu los más sofisticados son los que hacen una redestilación de hasta 7 veces de la masa, o la van rotando, dejan parte de la masa fermentada vieja y agregan nueva. Entonces esas 7 destilaciones las mezclan y sacan su estilo de baijiu. Bueno, luego de la fermentación viene la maduración, que es un añejamiento. Pero bueno, esto no se hace en madera. De hecho, los spirits, para que se vuelvan más suaves, no hace falta que estén en madera. Lo que pasa que a los occidentales la madera les aporta otros aromas. Pero ya estando en el barril, por más que sea de madera o no, lo más importante es la oxidación. O sea, con la oxidación se suavizan los acetatos del destilado, que eso es lo más importante. Por eso los chinos tienen distintos modos de añejar o reposar el baijiu, pero lo más común eran vasijas de terracota, o sea, de arcilla. Luego tienen en algunos casos una vasija, esto es en el caso del Feng Chiu, que es uno de los estilos de baijiu que los voy a comentar en un momento, ya llego ahí. Las de Feng Chiu madura en unas barricas que es como una especie de papel
y se forman capas de cera, sangre de cerdo y papel de arroz, si no me equivoco. Eso queda impermeable. Y bueno, ahí madura el baijiu. Le llaman el mar del alcohol, ellos. Aquí, bueno, y ahora, y luego, después está la mezcla, que es el paso final, que es para generar consistencia entre año a año. Y algunos estilos especiales, muy específicos de baijiu, ya mezclan baijius de distintas destilerías, que esto ya sería más similar a lo que es un whisky blend, ¿ok? Y donde muchas veces preguntan cómo clasificarían los baijius, y esto es algo, ellos lo clasifican de una manera muy especial, que es por aromas. Pero para que se den una idea, un baijiu podría muy bien estar en el medio entre lo que es un whisky y un gin. Para muy bruscamente hablando, Ahora hay miles de expresiones, así que les voy a... Bueno, contando un poquito más de historia, al final de la dinastía Ming ya o sea, el baijiu ahí ya se diversificó bien en los estilos y era una bebida más para la clase baja, como comenzó siendo el gin. Los aristócratas preferían tomar lo que era el huangqiu, que son los fermentos de arroz. Hoy no voy a hablar de fermentados, para eso ya, si no, sería excesivamente largo esto. Pero el huangqiu también es una bebida tradicional china, solo que fermentado. Y con el nacimiento de la República Popular de China en 1949, ahí pasan dos cosas, que ahí se ordenan los estilos, se registran los procesos, porque antes pasaba todo de maestro a discípulo, y empieza a subir la calidad, claro, porque ya estamos en el siglo XX. ¿Qué más pasa? Pasa algo más, que los miembros del partido más acomodados de Mao Zedong era bastante codillo de la destilería Kiaoqiu Moutai, entonces lo designan como licor nacional de China. Un baijiu, un estilo de una destilería. No es demasiado justo, pero bueno, a veces las conexiones políticas... Hola Gachi, ahora ya pasamos al shochu en un ratito. Bueno, así que ya habiendo hablado de los procesos, que no lo quiero hacer muy largo todo esto porque se me puede acabar el tiempo, les voy a decir rápidamente las clasificaciones. Bueno, ya estoy casi en la mitad, así que las clasificaciones rápidamente. Tenemos el baijiu de aroma ligero, que sería Qiangxin, el aroma ligero. Esto es en el norte de China, que es normalmente hecho de sorgo, son capaz los más florales, es el que se añeja en en potes de arcilla. Y acá tengo un ejemplo que son de los más conocidos, dos de los más... Este sería Erguo-Tou, que los dos estilos de Qiangxin más famosos son Erguo-Tou, que son estos, o Fengqiu. Y son de los que más fáciles se consiguen a nivel mundial. Esto se consigue en casi cualquier lado. Luego tenemos los estilo de aroma arroz, que son los del sur. Estos sí se hacen con ese fermento de bolas de arroz pequeño y se parecen más a un shochu de arroz. Esto puede ser más similar a un espíritu japonés. Bueno, el primer nombre, antes de llamarse baijiu, se lo conocía como xiao qiu, al baijiu, que quiere decir alcohol que quema. Y de ahí, bueno, si suponen correctamente, los japoneses tomaron el mismo nombre. Entonces quedamos aroma ligero, aroma arroz,
que es el mixiang, el aroma a arroz. Luego tenemos nongxiang, que es el aroma fuerte. Estos normalmente suelen ser de una mezcla de granos, sorgo y mezclado por ahí con cebada o trigo o hasta centeno, ¿vale? Y es el más asociado con Sichuan. Acá entran otras de las... Bueno, el Maotai es la clase, ya que lo mencionás, es clase sauce aroma, o sea, aromas a salsa. Y ahí en esas otras clasificaciones pondría al Feng Chiu, que es aroma fénix. El aroma fénix es una mezcla de técnicas de aromas ligeros con aromas fuertes, o sea, fermentado con bolas de arroz, pero ya destilado o dejado en pozos de fermentación y destilado también por varias capas. Luego tenemos... dentro de los otros aromas hay un montón, hay aromas muy raros de sésamo. Luego, si quieren conocer un poco más, pueden entrar a Drink Baijiu. Bueno, ahí están casi los mismos, pero ahí tienen aromas desde sésamo hasta casi cualquier cosa. Otros de los más conocidos serían ¿qué me queda? Dije ligero, fuerte. El mixto, que es mezcla de varios. El de salsa, que es el Moutai. Y... a ver si me estoy... el de sausa es como una categoría grande. No estaba dentro de otras categorías. Este tiene notas más extrañas, por así decirlo. Y bueno, ya que llegamos por esta parte... luego ya entramos en la era moderna. ¿Y qué sucede en la era moderna con los baijius? Bueno, en un principio ya la nueva presidencia, a partir de que Xi Jinping, que es como el actual líder chino, asume el gobierno, él empieza a cortar como Moutai era producto nacional y era subsidiada por el Estado, les empieza a sacar subsidios. Y esto, en vez de perjudicarlos, hizo que crecieran más, porque se enfocaron más en el consumidor medio, en vez de venderle solamente al Estado. Entonces, a partir de ahí, por si no lo sabían, en el 2007, a ver si aquí tengo estadísticas, en el 2017, Moutai por primera vez, pasa por encima de Diageo, que Diageo es un grupo muy grande, tiene varios productos. Moutai es una sola empresa. Y hoy en día, 2019, en el año pasado, hoy en día habría que ver con el tema de la crisis y todo, pero mucho no les afectó porque duplicaron su patrimonio. Y en cierta forma vendiendo y en otra subiendo mucho el precio. Subió mucho el precio. Entonces, ponele que en el 2017 una botella de Moutai podía costar 150, 100 euros. Hoy cuesta cerca de 350 euros. O sea, la del Moutai Prince, que es por ahí el más famoso, o la estrellita de Moutai, vale. Esa hoy en día se fue. Yo no lo pude creer cuando vi cómo había aumentado. Y también está, aquí les muestro un mínimo de estadísticas, a ver si se ve bien. Las empresas más grandes, esto en volumen. Bueno, aquí tenemos el soju coreano, Shinro, whiskies indios, que ahora lo compró Pernod, antes eran nacionales de la India. Este otro soju, que está número 4 del mundo, como destilado más vendido en volumen, pero no, si les interesa también, vamos a ver, hoy en día creo que Moutai debe valer cerca de 200.000 millones de dólares, aproximadamente, sumale o restale, y Diageo creo que la mitad.
Por eso me peleo siempre, me terminan no queriendo muchos embajadores de marca. Porque claro, estas estadísticas que yo les muestro son o de Brands Finance o de International Wine and Spirit Research. Entonces, la gran diferencia es que son objetivas y la mayoría de la gente en Europa se fija en las de lo que sería Spirits International, que es una que se le hace preguntando a distintos consumidores finales, pero no es representativa. Pero sí es cierto que las estadísticas de drinks tienen más relevancia en los mercados europeos. Es que quería mostrar una estadística, a ver si están. Aquí están las empresas por valor, en millones de dólares. Y tenemos ahí Moutai, William Ye, Che y recién Johnny Walker. También podemos ver ahí bien a la izquierda cómo cambiaron de puesto entre el 2017 y 2018. O sea, Johnny Walker bajó un puesto. Y ahí entró Luxola Ochiao, subió 2 puestos. Vale. Eso era para que se den una idea. Otro día, si quieren, hablamos de estadísticas. Bueno, paso a lo que son los arraks. El arrak vendría a ser una familia. Esto sería predecesor también al baijiu como destilado y predecesor al shochu. De hecho, los primeros shochu se los conocía como arrak shu. Y está en distintos países del sudeste asiático, principalmente Indonesia y Sri Lanka. Filipinas también, ahora o la India. Pero ya, por ejemplo, los arrak, el arrak de Indonesia es el Batavi Arrak, que es más similar a un ron. Tiene un iniciador de cultivo de arroz rojo, que es algo muy específico, y caña de azúcar. Que aquí tengo una marca, si quieren ver. Ahí By the Dutch, es un Batavi Arrak. Otras marcas más fáciles de conseguir son Van Osten, y luego tenemos el otro estilo de arrak que son los de Ceilán, que es de Sri Lanka, como el té de Ceilán, vale. Este es de destilado de la savia de las palmas, de la planta de palma. Entonces, la gran mayoría de los arraks son destilados de planta de palma. En Filipinas también, pero se lo conoce normalmente como lambanog, si no me equivoco. Mi pronunciación y los términos tan específicos pueden fallar, como decía Tuzam, un gran hipnotista argentino. Entonces, la gran mayoría de los arraks son fermentados de la savia de coco, de la palma, perdón, sí, que también es el árbol del coco. Luego, en Tailandia, algunos más conocidos son en Tailandia el Samsung, que es básicamente un ron. Pero no se exporta casi nada. Todos estos productos son muy de consumo interno. Bueno, de hecho, excepto un caso especial es el Batavi Arrak de Indonesia, porque en Indonesia los budistas o musulmanes casi no consumían alcohol. Entonces, cuando era colonia danesa, casi todo ese Batavi Arrak se exporta para Dinamarca o Holanda. Entonces, de ahí nace el famoso Swedish Punch o Suecia, que es un licor súper tradicional, está hecho a base de Batavi Arrak más algunas especias. Eso es súper conocido en los países del norte. Vale, en India también tenemos el Feni, que es casi como una denominación de origen. También es destilado de palma, del fermento, del jugo de la palma propiamente dicho, o también de las castañas cajú, del chestnut. Y finalmente el último que menciono es el de Vietnam, que es el Rau o Siu, depende de la pronunciación.
esto ya es de arroz y es el famoso destilado que es como un vodka que muchas veces sé que más de uno habrá visto que hay una serpiente adentro de una botella o escorpiones o sapos, bueno, este tipo de destilados, ¿vale? Querrán suavizarlo un poco y le pondrán la serpiente adentro de la botella. Hay un video o hay una historia que dicen que había una serpiente viva en uno de esos, que puede llegar a sobrevivir. Así que tengan cuidado si van por Vietnam. Yo no sé si me la jugaría. Luego tenemos, vale, una última cosa que me quedó por mencionar del Baijiu, que venía a la pregunta del Hong Kong Baijiu, es que, claro, ¿qué pasa? Todas las grandes empresas, tanto Pernod como Diageo, que ven que se están quedando un poco fuera del mapa, no se están quedando fuera, pero quedaron relegadas. Todas esas invirtieron, bueno, Diageo tiene un saque, no sé si sabían, es un hecho poco conocido en Brasil, pero otra historia. Quieren todas tomar una porción de la torta, entonces Moet Chandon, Pernod Ricard y Diageo todas están viendo de hacer algún baijiu o estilo occidental, que han salido varios, de hecho hay muchos en los últimos tiempos. Luego, por ejemplo, los más conocidos, el primero de ellos se llama Bai Shoe, Bie Shoe, y ese lo hace una empresa, lo hacen para Estados Unidos y es básicamente el corazón del Moutai, es como la base del Moutai. Pasa que lo rebajan, los baijius normalmente se venden a una graduación alcohólica muy alta, entonces cuando los hacen, yo le digo estilo occidentalizados porque le bajan mucho la graduación alcohol. Entonces el primero fue el baijiu, después empezaron otros ese es un baijiu hecho en China pero para el mercado americano, a Europa creo que no ha llegado todavía. Pero para Europa tenemos el HKB, que es de una empresa irlandesa, Hong Kong Baijiu. No sé bien cuál es el estilo del HKB, no lo recuerdo. Y finalmente, el que está siendo más conocido ahora es el Ming River, que además lo promueve Drink Baijiu, esa página que dejé ahí pegada. El Ming River sería el corazón del Luzola Ochiao, que es también otra de las empresas más importantes. Luzola Ochiao es un estilo fuerte y Moutai es estilo de salsa, entonces Ming River y Baijiu son distintos. ¿Para qué se pueden usar los baijius? Bueno, van muy bien en coctelería tiki. Si entran a la página de Drink Baijiu van a encontrar miles de cócteles para los que va muy bien. Este año, el año pasado, 2019, entró muy fuerte Ming River en Francia y en Gran Bretaña. En Alemania creo que ya estaba. Muchos lo han visto tal vez en el Bar Convent de Berlín. Y va muy bien para coctelería estilo tiki, por ejemplo. Y clásico también, se puede adaptar. Solo que hay que manejar muy bien las proporciones. Es un destilado súper interesante en el que hay mucho para investigar y para probar sobre todo. Vale. Terminando.